Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día de esta jornada del 6 de septiembre, donde la actualidad informativa nos hace mirar, por una parte, a grandes asuntos que despiertan la tensión en el escenario internacional y a importantes declaraciones de distintos miembros de los bancos centrales que apuntan a las próximas citas con la política monetaria, y todo esto, por supuesto, con permiso de ese precio del petróleo que está tocando máximos desde el mes de noviembre, por esa decisión de los líderes de la OPEP Plus de extender los recortes a la producción del crudo. Son los grandes asuntos que de alguna manera resumen el arranque de esta mañana y que, por supuesto, parte con la tensión que estamos viviendo en el escenario internacional y que apunta directamente de Washington a Pyongyang. De hecho, la Casa Blanca acaba de advertir a Corea del Norte que va a pagar el precio por suministrar armas a Rusia. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha puntualizado, de hecho, que no va a quedar impune ante la comunidad internacional, y Jake Sullivan, de hecho, ha respondido así al ser preguntado por la prensa por esas activas discusiones y negociaciones entre Moscú y Pyongyang sobre entregas de armas. Sullivan ha reconocido, eso sí, que no puede decir de qué tipo de armas podría entregar el régimen norcoreano a Rusia. Dice que sigue siendo una cuestión abierta en cuanto a qué tipo y la calidad de equipo que podría ser entregado, pero ha aprovechado para criticar al gobierno de Moscú, a Vladimir Putin, señalando que dice que mucho que tenga que recurrir a un país como Corea del Norte para reforzar sus capacidades de defensa. Recordemos que Washington cree que el líder norcoreano Kim Jong-un tiene intención de visitar a Rusia para tratar con el presidente Putin esa venta de armas de Pyongyang a Moscú para su guerra en Ucrania. Algunas fuentes, de hecho, apuntan a que podría producirse ese encuentro incluso la próxima semana en Rusia. Y además, como está advirtiendo la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, su portavoz John Kirby ya ha expresado con anterioridad la alarma por el rápido avance en las negociaciones sobre esas futuras entregas de armas y había pedido al régimen comunista cesar estas discusiones. Estados Unidos que mira a Corea del Norte por Rusia, y Rusia con su mensaje que ha desatado todas las alarmas tras advertir y prometer una posible escalada del conflicto si Estados Unidos coloca bombas nucleares en el Reino Unido, algo que sería la primera vez en 15 años. Advertencia que llega, sin embargo, mientras que la propia Rusia, por cierto, ha desplegado sus armas en Bielorrusia. Moscú ha lanzado la advertencia en base a los informes de los medios que apuntan los distintos planes para desplegar esas bombas en suelo británico, y la portavoz de Exteriores, María Zakharova, ha hablado de una escalada que dice conducirá exactamente a lo contrario de lograr la apremiante tarea de retirar todas las armas nucleares estadounidenses de Europa. Dice además, y hay que señalar que esta advertencia llega en medio de la información publicada por The Guardian, en la que apuntaba que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha destinado 50 millones de dólares en financiación para viviendas militares en una base aérea del Reino Unido, en un lenguaje que se refería al manejo de armas nucleares. Y hay que señalar que cerca de 150 bombas nucleares de gravedad de 61 estadounidenses están actualmente estacionadas en 4 países europeos, en Bélgica, Alemania, Países Bajos e Italia, así como en Turquía. Y en el tablero internacional, por supuesto, también claves las relaciones estratégicas que siguen despertando titulares entre Pekín y Washington. Esta vez la información parte desde el gobierno de China, y el portavoz de la embajada china ha señalado que Estados Unidos y China son socios comerciales importantes y que China se opone al decoupling, a la desvinculación. Hay que señalar que este mensaje llega después de la dura advertencia y, de nuevo, el tono crítico que escuchábamos en la sesión de ayer a Pekín, que advertía de esas críticas a la estrategia que lleva a cabo Washington y que dice que fracasará con respecto a Estados Unidos, no solamente con los cortafuegos, con las restricciones que imponen el comercio, sino también con sus relaciones con Taiwán.
endurecimiento, por tanto, de la crítica hacia Estados Unidos, que respondía de alguna manera también a las declaraciones de la responsable del comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, que ha reiterado de nuevo las críticas hacia la política de China y denunciaba la falta de paciencia de las empresas de Estados Unidos con el gigante asiático. Y con nombre propio, por supuesto, sí ha habido dos países protagonistas por las actuaciones de las últimas horas. Tenemos a Arabia Saudí y a Rusia, tras haber anunciado y confirmado su decisión de extender, de prorrogar ese recorte a la producción del petróleo hasta finales de año, a pesar del repunte del crudo y de las expectativas de una oferta ajustada en el cuarto trimestre. Lo contaba Marta Vilar. Ya lo estábamos esperando desde la semana pasada y efectivamente aquí está, tal y como decía el viceprimer ministro Alexander Novak, el viceprimer ministro de Rusia, tenemos anuncio de extensión de los recortes de Arabia Saudí y de Rusia. Por su parte, Arabia Saudí lo que ha anunciado es que va a empezar a extender ese recorte de producción de 1 millón de barriles diarios hasta diciembre, es decir, para lo que de año 2023. ¿Y qué hay de la parte rusa? Bueno, pues en este sentido lo que tenemos es una extensión de nuevo del recorte de exportaciones en 300.000 barriles diarios. Para el mismo tiempo, para diciembre de 2023. Es decir, se extiende durante 3 meses más ese recorte de producción para los saudíes, de exportaciones para los rusos de petróleo, con el fin o con la intención de que sigan subiendo los precios del crudo. Y de momento así ha sido. Parece que está funcionando esta extensión de recorte de producción y de exportaciones del petróleo, porque el Brent, el crudo de referencia aquí en Europa, ha subido hasta los $90 el barril. Es la primera vez que se alcanza en el año 2023. Recuerden que el año pasado fue un año, bueno, pues bastante bueno para el petróleo. Llegamos a superar incluso los $100 el barril, pero este año ha sido distinto. Sin embargo, ahora, después de muchos esfuerzos por parte de ambas potencias petroleras dentro de la OPEP. Ya saben que son los dos principales países productores de petróleo dentro de la Organización de Países Productores. Bueno, pues estos dos han pasado todo el año 2023 intentando volver a reflotar el petróleo, volver a cotizar en el entorno de los 80, 90, 100 dólares. Los 80 dólares eran especialmente importantes para Arabia Saudí porque era un nivel clave. De superarse empezarían a alcanzar un superávit, pero de cotizar por debajo, pues el petróleo estaba provocando que la nación petrolera estuviera registrando un déficit fiscal. Bueno, pues mucha atención, porque ya estamos superando con creces esos 80 dólares el barril, alcanzando ya los 90, y con expertos que creen que los 100 dólares el barril de petróleo no es algo tan descabellado y que podríamos verlo próximamente, aunque eso sí, habría que ver una tendencia al alza de momento todavía en lo que resta del año para el petróleo, que por ahora se sitúa en los 90 dólares el barril. Pues efectivamente, 90 dólares el barril es lo que marca hasta ahora el crudo Brent de referencia en Londres, y 86,68 dólares el precio del West Texas de referencia en Estados Unidos. Es cierto que ahora mismo existe una corrección mínima en ese precio del petróleo, pero tenemos que señalar cómo lo que se ha alcanzado en estas últimas horas, en esos máximos en el precio del oro negro, máximo de noviembre, tras esa decisión de los líderes de la OPEP Plus de extender los recortes de la producción, ya que de alguna manera los recortes son los que ayudan a agotar los inventarios globales. Según los expertos, además, esa estrategia de Riad y de Moscú van a ayudar a agotar aún más los inventarios, al tiempo que van a impulsar aún más los diferenciales de tiempos subyacentes del mercado. La brecha entre los dos contratos de petróleo, el más cercano, el West Texas, ha alcanzado, como decíamos, su nivel más amplio desde mediados de 2022. Y por supuesto, aquí en Negocios Televisión hemos analizado la extensión de los recortes de la producción de petróleo por parte de Arabia Saudí y de Rusia, de la mano de Alexis Ortega, socio director en Finagentes Gestión. Destaca que los BRICS y el petróleo quieren controlar el precio, pero ese intento de aumento de la oferta por parte de también los demandantes y como Estados Unidos han hecho poco efectivos esos recortes. Vamos a escucharle. Los BRICS y sobre todo los productores de petróleo de alguna manera están queriendo controlar el precio. Ha sido bastante habitual. La verdad es que en esta lucha entre Occidente o entre los demandantes y los oferentes, pues prácticamente ha habido un intento de aumento de la oferta por parte de
los demandantes liberando reservas que han hecho poco efectiva quizás en algunos momentos las políticas de recorte de la oferta por parte de los oferentes, pero ahora mismo con unos niveles de reservas por parte de los demandantes muy bajos, pues entonces obviamente todas las medidas que se hacen desde la oferta son muchísimo más efectivas. Y desde luego digamos que en este momento incluso no solo hay que añadir el propio hecho de que son oferentes, sino que adicionalmente Arabia Saudí, Rusia, desde hace mucho tiempo forman parte de los BRICS y hay un proceso de fondo de los BRICS de desdolarización, de desligarse un poco del dólar y también de un elemento fundamental que es que la desdolarización no solo tiene un componente claramente político, a lo mejor en las declaraciones de Daniel Ortega lo hemos visto de una manera muy clara cuando habla de imperialismo, de esclavitud y todo ese tipo de cuestiones, sino que también hay, yo creo que fundamentos económicos importantes, y es el hecho de que las materias primas no se pueden imprimir, pero desde luego la divisa con la que se pagan esas materias primas sí que se puede imprimir. Por supuesto, muy pendientes efectivamente de esa evolución del precio del petróleo tras esa decisión de extender los recortes por parte de esos líderes de la OPEP Plus, de Arabia Saudí y de Rusia, y que sin lugar a dudas ya está cotizando. En este contexto, como decíamos al principio de este repaso informativo, son claves también las declaraciones que han ofrecido distintos miembros de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Por una parte, el gobernador Christopher Waller ha asegurado que con ayuda de los datos pueden darse el lujo en la Reserva Federal, en la FED, de proceder con cuidado en esos aumentos de los tipos de interés y de hecho opta y ve, al tiempo que insinúa, que los tipos permanecerán sin cambios en el mes de septiembre, dado que la inflación continúa disminuyendo, pero advierte de que no hay que dar por sentado un fin en el ciclo de las subidas. En una entrevista a la CNBC ha dicho que no hay nada que deban hacer, eso sí, de forma inminente. En cuanto a la necesidad de más subidas, dice que va a depender de los datos e importante, no cree que una subida más vaya a provocar una recesión y que los tipos deberán mantenerse altos hasta que la inflación disminuya. Apuntaba así que los rendimientos de los bonos del Tesoro están cerca de donde deberían estar. La reunión de la FED llegará el 19 y el 20 de septiembre y todavía falta por ver cuál sea la decisión, pero las grandes encuestas del mercado apuntan a que sí habrá esa pausa, que no habrá subida de tipos en ese encuentro, en la cita, como decimos, ese miércoles 20 de septiembre. Y por parte del Banco Central Europeo, a quien hemos escuchado hablar también ha sido a Joachim Nagel, que ha subrayado como ese mandato del Banco Central Europeo de reducir los precios hasta ese objetivo del 2% aún no se ha alcanzado y aún así van a seguir trabajando. Con todo, dice que no le preocupa una espiral de precios y de salarios y ha subrayado cómo la institución monetaria tiene el enfoque puesto en la política que depende de los datos, en ese data que no ha dejado de repetir en los últimos meses Christine Lagarde. Con el mismo tono, Joachim Nagel, también presidente del Bundesbank, ha señalado que sería y es un error apostar por recortes rápidos en los tipos después de que se hayan alcanzado los tipos máximos. Y ya entrando en página de protagonistas empresariales, por supuesto, si hay un protagonista es lo que ha pasado en las últimas horas mirando a uno de los gigantes del mercado español, que es Telefónica, porque el grupo saudí STC Group se ha hecho con una participación del 9,9% en Telefónica por un importe total de 2.100 millones de euros. La inversión se ha realizado mediante la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros que confieren esa exposición económica sobre otro 5% del capital social de Telefónica. STC Group obtendrá así los derechos de voto correspondientes a ese 5% mediante la liquidación física de los referidos instrumentos financieros tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias. En el comunicado, Saudi Telecom Group ha subrayado que no tiene intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica tras convertirse en su accionista prioritario. STC Group cotiza en la bolsa de Arabia Saudí con una capitalización bursátil de 42.200 millones de euros.
Y la diseñadora británica de microprocesadores ARM, controlada totalmente por SoftBank, por ese conglomerado nipón, ha anunciado una oferta pública de venta de 95,5 millones de ADS, de esos cuyo precio oscilará entre los 47 y 51 dólares cada una, lo que implicaría un valor de entrada de 4,489 millones, 4.000 millones de dólares. En concreto, según la nota de prensa emitida, ARM solicitará a SoftBank, a través de Cronos, que permita a los potenciales accionistas la opción de adquirir otros 7 millones de ADS para cubrir potenciales sobresuscripciones si las hubiera durante los 30 días posteriores a la publicación del prospecto definitivo. Como decíamos, esos ADS, cuyo precio oscilará entre los 47 y 51 dólares, que implicará un valor, ahora sí, de 4.489 y 4.871 millones de dólares. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.